Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro programa de Popquiología, el programa que se encuentra dentro del podcast La Batea, dedicado a hablar sobre los datos más raros de la cultura pop que hay por ahí dando vueltas. Mi nombre es Roberto Barreiro y hoy, para variar, no voy a estar con invitado. Teníamos una persona invitada y tuvimos un problema de técnico y entonces va a quedar para el futuro. Así que me van a tener que escuchar solo a mí. Espero que no los aburra. Es la primera vez que hacemos esto. Esperemos que quede bien. Y la verdad es que vamos a hablar de piratas. No de los piratas reales. Los piratas reales, los piratas históricos, si se quiere, son un fenómeno interesante en sí mismo, pero este no es un podcast de historia, sino es un podcast de cultura popular. Entonces nos vamos a dedicar a los piratas de ficción, los piratas de la cultura popular, que obviamente te inspiran en algún punto en la piratería. La piratería existe desde muchísimo tiempo. Ya los romanos tenían problemas serios con la piratería en el Mediterráneo, pero no sé, tenemos a los vikingos, tenemos a los piratas de las costas de China, tenemos los piratas de hoy mismo en Somalia y en la costa del Golfo, todavía tenemos piratas, pero básicamente la imagen principal del pirata es la de los tipos que estaban por el Mar Caribe en la década del siglo XVII y XVIII, con una cosa un poco menos conocida de los piratas mediterráneos en la época del Renacimiento, con los piratas berberiscos robándose gente y mandando los esclavos a esas zonas. Esos son los dos principales lugares de donde uno los considera, porque por ejemplo, no sé, los vikingos merecen un espacio propio, aunque también fueron piratas. En algún momento probablemente vamos a hablar sobre los vikingos, pero nos vamos a dedicar a los piratas básicamente ambientados en estos dos lugares, ¿no? En el Caribe del siglo XVII, XVIII, y los piratas que se encontraban más o menos por el siglo XV y XVI en las costas del África, digamos. Con alguna excepción, no es que va a ser exclusivo, pero esos son los dos principales fuentes de donde se articula toda la explicación de los piratas de ficción. Trabajan a partir de ahí. Esto es así, no eran así. Los piratas, incluso los piratas del Caribe, terminaban navegando por todo el Atlántico, por el Océano Índico. Digamos que el famoso Capitán Kidd, que es uno de los piratas históricos más famosos, es un pirata que se hace famoso porque, ¿cómo se llama? Porque anda saqueando en las costas del sur del Atlántico y en las costas del Océano Índico. Entonces tenemos varias opciones. Pero la verdad es que los piratas del Caribe se consiguen la información histórica a partir de básicamente dos textos fundamentales que también hay que tomarlos con un poco de pinzas, pero que son los que van a dar la alimentación a todo el mito del pirata del Caribe, que son, por un lado, un libro de la historia de los piratas que escribe Daniel Defoe, el mismo de Robinson Crusoe, que era un periodista, uno de los primeros periodistas, y el tipo va a recopilar datos de muchos de los piratas que son más conocidos hoy día, en una cosa relativamente contemporánea, no tan contemporánea. Y después hay un segundo relato que es los diarios de viaje que escribe un tipo que se llama Exquemelin, ahora no me acuerdo el nombre, que es un médico a bordo de una embarcación pirata creo que el francés, de un capitán llamado el Olonés, que se va a conocer justamente porque este tipo va a describir todo eso. Entre ese diario también hay gente que estudia a los piratas que también lo toma con un cierto grano de sal. Entre esas dos cosas se construye la estructura histórica a partir del siglo XIX, con la aparición de la narrativa moderna, la cultura popular va a empezar a tomar a los piratas de ficción, que no son necesariamente exactos que los piratas verdaderos. Los piratas verdaderos no tienen todos esos códigos de piratería y todo eso. En general eran bastante más jodidos, digamos. No eran así tan buena gente. Eran más bien unos tipos que se morían de hambre y entraban a saquearte porque si no se morían de hambre. Pero bueno, la primera aparición del pirata en términos narrativos modernos aparece en 1821 de la mano de
un tipo que se llama Walter Scott, que es el inventor de la novela histórica. Probablemente si lo tienen ubicado Walter Scott, sea por su novela Ivanhoe, que es una novela que va a recuperar la idea de la narrativa histórica medieval. Pero el tipo escribió muchas cosas y tuvo un éxito muy notorio. Era un tipo popular adentro del periodo romántico de las novelas históricas. Y va a escribir una historia de piratas que se llama El Pirata, para matarse. Y a partir de ahí, él a partir de ahí desencadena esta idea del personaje del pirata como héroe romántico, que puede tener códigos que conflictúan con la ley y la justicia, pero no que, como se llama, que no tiene un código ético propio, ¿no? Es bastante farragosa El Pirata. Yo alguna vez la intenté leer y no lo hagan. En general Walter Scott es bastante farragoso. Y ahí va a haber un montón va a haber varias novelas en ese periodo. De hecho también va a haber poesía. Tenemos el famoso poema de Espronceda de Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, que a todos nos tocó. Si alguna vez les tocó en la media, el secundario, en la enseñanza media, decirlo seguramente les tocó. Pero bueno, el tipo ahí, en ese poema Espronceda, va a generar estos códigos básicos de qué es lo que hace que la literatura del pirata sea importante, que se genere como género, cuáles son los topics que tienen, y la libertad individual frente a el control social y la capacidad de estar viviendo libre frente a las fuera de la ley a cambio de tener su propia libertad y una cosa media protonarquista, si se quiere. Pero bueno, esas son las estructuras que van a ir formando estas primeras novelas. Hay una de Frederick Marryat que se llama, si no me equivoco, El holandés errante, que va a agarrar el mito de este famoso, el holandés errante, de este navegante que tiene que andar vagando por el mundo condenado con un barco, que después van a retomarse en algunos momentos. Pero durante el siglo XIX tiene estas cosas, y recién para final del siglo XIX va a aparecer la primera gran obra literaria de ¿cómo se llama?, que va a determinar, si se quiere, de una manera muy notoria el género, que es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, si no la leyeron, es una aventura que se serializó, que todavía se reedita constantemente. Es un relato de aventura muy entretenido, sobre donde empiezan a aparecer todos los tics del género, ¿no? El pirata con pata de palo, el perico que habla con el capitán, el tesoro oculto que hay que encontrar buscándolo con un mapa extraño que está perdido por algún lado. Todos los grandes, si quieres, uno de los primeros grandes tópicos de la narrativa de piratas la va a construir Stevenson en La Isla del Tesoro. Y obviamente uno de los grandes personajes que va a salir de ahí es Long John Silver, que es justamente el líder de los antiguos piratas que después se amotinan en la excursión que va a buscar la Isla del Tesoro. No les voy a contar, véanla, en serio, véanla, léanlo. Hay muchas opciones para o leer el libro o ver la película. Tiene millones de cosas. El personaje de Long John Silver probablemente sea uno de los personajes más fascinantes, porque es un pirata complejo, egocéntrico, pero que también tiene ciertos códigos éticos, que eso también es una cosa nueva dentro del subgénero, el antihéroe. Hay muchos antihéroes adentro de los piratas, porque básicamente tenés que demostrar que el protagonista es un tipo, ¿cómo se llama?, que tiene ciertos códigos éticos, que se comporta como un héroe, pero que de por sí está fuera de la ley en general, ¿no? Y Long John Silver tiene una cosa así de medio de antihéroe que funciona y que lo hizo fascinante, ¿no? La novela tuvo muchísimo éxito en su momento. Hoy es un clásico de la literatura, no solo infantil. Por mucho tiempo era solo infantil, pero léanla, es muy interesante, es muy divertida. Stevenson escribe muy ágil. Y tuvo muchas versiones, hay versiones en historieta, hay versiones, hay precuelas, hay secuelas de novelas, de obras de teatro, de películas hay un montón. Recomendables, sí o sí, la que deberían empezar por ver es la versión que hace en 1950 Disney, dirigida por... no tengo el nombre, no importa, pero que la filman en Inglaterra y la filman con, básicamente, ahí el que gana el
el papel que se lo come, el papel de Long John Silver, se lo come un actor británico llamado Robert Newton, que era un tipo grande que había trabajado mucho tiempo haciendo papeles de villanos en las películas británicas del 30 y el 40, y acá toma un personaje, lo hace suyo, tanto lo hace suyo en la película de Disney, que le va muy bien, es una película con actores, que era cuando los primeros comienzos de Disney a meterse en la filmación con actores de películas solo live action. La película le va muy bien y Long John Silver a Newton le va tan bien en el personaje que el tipo 4 años después va a hacer una película que se llama Long John Silver, donde va a contarse, donde él va a ser el protagonista siguiendo la historia, no hecha por la Disney, que tampoco podía decir nada porque Stevenson a esa altura estaba en dominio público, así que cualquiera lo podía hacer. Y esta segunda película no es tan buena, pero permite también hacer una serie de televisión que se llama The Adventures of Long John Silver, que se va a filmar en Australia. La primera serie de televisión filmada en Australia. Y no siguió haciendo el personaje porque en 1956 se murió. O sea, pero el tipo ha quedado como el Long John Silver de la pantalla y tenés que desmarcarte de él para poder hacer cosas. Hay muchas versiones de La Isla del Tesoro, hay versiones animadas, hay una versión fantástica que se llamó el Planeta del Tesoro, que es una versión de ciencia ficción que fue un fracaso de taquilla, pero que no estaba tan horrible. No te digo que era una genialidad, pero era más o menos. Entonces hay montones de opciones para ver esto, yo se las recomiendo, es una gran novela y es la que va a marcar todas las novelas de piratas a futuro, todas las historias de piratas, todos los clichés del pirata en gran medida salen de ahí. No fue el único, ¿no? También hay novelas, hay historias de pirata, hay por otro lado, paralelamente, no sé si un poquito antes, un poquito después, la verdad que no tengo ahora el dato, tenemos que hablar de 2 autores importantes. Por un lado, Julio Verne, autor pionero de la ciencia ficción, si se quiere, más dura. Y el tipo va a escribir una historia que es 20.000 leguas de viaje submarino, que es donde aparece por primera vez el concepto, no sé si por primera vez, pero sí populariza el concepto del submarino, del barco sumergible, que en ese momento no existía de verdad. El tipo, y ahí va a poner un barco, el submarino como la nave de el capitán Nemo, que es uno de los grandes héroes de Julio Verne, que es un pirata. Nemo es un tipo que se llama Nemo, nadie. En latín significa Nemo, significa nadie, es el capitán nadie. Que es un tipo que abandonó el mundo y está peleado contra todas las sociedades modernas. Y con su tripulación se dedica a hundirlas. Se van a salvar 2 o 3 personajes, van a caer en la nave, que es la que Nemo los va a rescatar y con ellos va a recorrer 20.000 leguas por debajo del mar, mostrando cosas científicas, si se quiere, siendo aventuras. Es bastante entretenida, les tiene que gustar el estilo de Verne, que es muy descriptivo, que era una de las partes interesantes de Verne, generaba esta cosa de tratar de contar cosas sobre el futuro y de lugares, y que se detiene mucho en descripciones. Pero el personaje es fascinante y obviamente otro personaje que tuvo muchísimo éxito. De hecho, tuvo tanto éxito que en algún momento, años después, el propio Verne lo va a retomar como personaje secundario en otra novela del que se llama Isla Misteriosa, donde unos tipos caen en una isla y ahí encuentran al Capitán Nemo, viejo, con los restos de su barco, que teóricamente al final de la novela se había hundido. No es sopa fría, chicos, hace 200 años, 150 años que salió, por favor. Que teóricamente en la primera novela se había hundido, lo encuentran ahí, se está muriendo, el tipo les da la manera de zafar y les cuenta un poco su historia. Lo que te dicen es que Nemo en realidad era un príncipe hindú que había estado en la rebelión de los cipayos de 1857, que es una rebelión súper importante en la India contra el régimen británico, que fracasa, de hecho que es lo que va a permitir que se construya el virreinato británico de la India, el control directo de los ingleses sobre la India durante 100 años básicamente. Anteriormente el control lo tenía una compañía privada estatal, una cosa media rara de contar, insisto, no somos históricos, pero ahí es el gobierno británico. La rebelión de los cipayos es una rebelión muy fuerte en la India,
teóricamente este tipo está en esa rebelión. Es un príncipe al que se tiene que escapar y por eso construye el Nautilus para atacar a las diferentes naves del mundo, sobre todo el mundo occidental. Y creo que fallece en la novela. La Nemo tiene tanto 20.000 de viaje submarino como La Isla Misteriosa, tienen un montón de versiones de todo tipo y factor, tanto animadas, tanto con actores, tanto con un montón de versiones. También hay versiones en cómic, hay secuelas, hay precuelas. Digamos, esto tiene los personajes que tienen tanta pregnancia, siempre arrastran para escribir cosas. Yo les voy ya que estamos, voy a recomendarles 2 películas. Por el lado de 20.000 de viaje submarino, la recomendable es en 1954, Disney hizo una versión de 20.000 de viaje submarino con James Mason en el papel del Capitán Nemo. Es una película muy entretenida, está Kirk Douglas como el héroe, está Peter Lorre, es del papá de Richard Fleischer, creo que no me sale el nombre, quién es justo, creo que Richard Fleischer, perdón, el director creo que es Richard Fleischer, puedo estar equivocado, un gran director de cine, hay varios Fleischer, por eso me estoy teniendo una mezcla ahí. La película es muy entretenida, tenía state of the art, digamos, a la hora de hacer efectos especiales. Hay una secuencia de el ataque de un Kraken al Nautilus que todavía hoy sigue estando buenísima. Tiene un nivel de trabajo de animación, de animación del monstruo que está muy bueno. Muy recomendable. Después, otra película que hay, es una película muy rara de Karel Zeman, que no es solo de Nemo, pero que tiene mucho, porque hace una historia sobre el mundo de Julio Verne, que Karel Zeman es un animador checoslovaco que hace unas cosas muy raras, unas mezclas de animación, pero como no es animación usa a las personas, pero también le pone cosas de animación con un estilo no muy común. Les recomiendo mucho que vean a Zeman. Hay una historia que ahora no me acuerdo el nombre, que es muy buena. Perdonen la falta del dato. Y tercero, por el lado de La Isla Misteriosa, en el año 1961, la gente de Columbia Pictures hace una película con Herbert Lom en el papel de Nemo, y lo interesante de esa película, sobre todo, más que la película no está mal, pero lo mejor son las secuencias de animación que hace un señor que se llama Ray Harryhausen, que hace con muñecos unas secuencias fabulosas como todas las que hace él. Hay una pelea de cangrejos que está excelente. Les recomiendo muchísimo esa película, es muy divertida, y los efectos de Harryhausen hace pelear unos cangrejos animados cuadro por cuadro que no se puede creer. Les recomiendo esas películas, si las encuentran, no debe ser difícil, eso está seguramente en YouTube lo van a encontrar. Si revisan un poquito, no es tan difícil. Eso a lo mejor está en Name Plus, no tengo idea. El otro gran héroe del siglo... Mentira, vamos a ir clavado. El otro gran autor del siglo XIX sobre historias de piratas es un señor italiano que se llama Emilio Salgari, un tipo que va a escribir desde finales del siglo XIX, 1878, una cosa así, hasta 1911, cuando termina de escribir, porque el tipo se suicida porque los editores lo trataban horrible. El tipo tenía montones de quilombo familiar, el tipo se termina suicidando pidiendo en la nota, escribiendo a los editores en la nota de suicidio: miren, ya ganaron mucha plata conmigo, ahora banquen ustedes a mi familia, básicamente. Más allá de eso, Salgari es un tipo que tiene millones de novelas. Cualquiera de los que esté escuchando acá que tenga, no sé, creo que de 40, 45 en adelante, lo más probable es que haya leído una novela de Salgari. Sobre todo las novelas de pirata. Porque Salgari tiene no una serie, tiene 2 series de piratas que fueron un éxito total. En primer lugar, la primera serie de la que voy a hablar es una ambientada en el Caribe, que es El Corsario Negro. El Corsario Negro es el conde Enrique de Ventimiglia, es un italiano obviamente, porque es lo que quiere hacer el tipo apuntaba a sus lectores, digamos, un escritor italiano apuntaba a sus lectores. Entonces Enrique Ventimiglia es un tipo que se convierte en corsario, en pirata, junto con sus hermanos
que son el Corsario Rojo y el Corsario Verde, para destruir a un gobernador flamenco al servicio de los españoles que se llamaba Banguld, que le habían arruinado la vida. Entonces los tipos van a perseguirlo. Tanto el Corsario Rojo como el Corsario Verde fracasan y son colgados por Banguld. Y el Corsario Negro dice, bueno, acá está todo mal, vamos a destruirlo. Y hace todo lo posible. Y yo, dice, juro ante todo Dios que voy a destruir a Banguld y a sus descendientes. Mal hecho, porque en un momento toman un barco, se quedan con una mujer rubia, se enamora y resulta que la rubia es Honorata de Banguld, la hija de Banguld, la hija única. Entonces el tipo tiene dos opciones, o cumple su mandato o su promesa, o, ¿cómo se llama? O no, y se queda con la cosa porque estaban enamorados. Pero bueno, el tipo va a decidir en un momento de esos de drama, de melodrama del que Salgari le salía fantástico, es, no, mira, la agarra, la pone en un barco, en un bote, y la manda a la deriva, con toda la congoja, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la hija de Banguld. Esto en la primera novela termina así, la segunda novela, el tipo va a perseguir a Banguld, le gana, termina, no me acuerdo cómo, abandonado en una isla, y los indios caribes lo salvan, estamos hablando del Caribe, los indios caribes lo salvan, y lo llevan a ver a su reina, que en ese momento era nada más y nada menos que Honorata de Banguld, que había venido una diosa blanca que había caído en el barco ahí. Y termina todo bien ahí por ese lado, por ser la segunda parte. Hay 3 novelas más, que es Yolanda, la hija del Corsario Negro, Morgan, que se ambienta con los descendientes o gente que está relacionada con eso, pero las interesantes son las 2 primeras. El Corsario Negro tiene tiene mucho menos éxito, porque Salgari, a diferencia de Verne o a diferencia de Stevenson, nunca ha sido conocido fuera de las fronteras nunca ha sido conocido en el mundo anglosajón. Entonces, la obra de Salgari, al ser desconocida, Hollywood nunca la hizo. Por ende tiene muchas menos versiones, por ejemplo, cinematográficas, El Corsario Negro. La mejor, por lejos, es la que hace Sergio Solina, o Solima, en 1975, que se llama El Corsario Negro, una de muy entretenida. Sergio Solima, para que se den idea, Sergio Solima es, después de Sergio Leone, el tipo que el director más reconocido dentro del spaghetti western. Es un director italiano muy bueno, yo se los recomiendo. Los western de él están muy bien, tienen un tono de bajada de línea social muy poderosa. Acá también, porque por ejemplo, acá le agrega que los indios caribes lo defienden al Corsario Negro, porque el Corsario Negro lo defiende a los indios caribes en momentos muy terribles. Hay un subplot con una chica india que parece ser media mística, que está en todo el momento en la salvando ayudando al Corsario Negro, y protagonizado por un tipo fabuloso, Kabir Bedi, un actor hindú, grandote, de barba, súper cachas, por decirlo de alguna manera, que funciona fantástico como un personaje con toda la onda. Y justamente Kabir Bedi va a ser importante en la segunda serie de la que vamos a hablar sobre Salgari, que es la serie que creo que todos conocimos alguna vez. Si leímos la colección Robin Hood, te tocó leer alguna de las novelas, y para mí es una de mis series favoritas, que es Sandokan, el tigre de la Malasia. De hecho, Sandokan va a ser la primera de las novelas de Salgari. Una de las primeras novelas de Salgari es Sandokan, el tigre de la Malasia, que de hecho la novela original se llama Los piratas de Montprasen, que sale, a diferencia de la mayoría de las novelas de Salgari, primero serializada en un diario y después sale como novela. Y el personaje es fascinante. Si no conocen Sandokan, se lo cuento. Sandokan es un príncipe malayo que, por culpa de los ingleses y del sultán de Brunei, ahí en la costa de Indonesia, por una vez no estamos en el Caribe, estamos en Indonesia, un lugar donde también hay piratas, que está muy lleno, todavía hasta hoy hay piratas por ahí. A Sandokan lo derrocan los ingleses y el sultán de Brunei,
Y el tipo termina convirtiéndose en pirata, en el jefe de una tribu de piratas de una multitud, de un grupo de piratas que, ¿cómo se llama? Que es el terror de la zona, que vuelve loco a los ingleses, que vuelve a todos los mercaderes con su grupo, los Tigres de la Malasia, los Tigres de Montprasen, porque el tipo vive en la isla de Montprasen. En la primera novela se va a enamorar de la hija de uno de los gobernador británico de la isla, se va a quedar con ella y se van a lograr escapar, aunque sobreviviendo a el ataque que hace una armada occidental para destruirlos. Se logra escapar. La primera novela está buena, no voy a decir que está mala, pero la verdad mejor se pone a partir de la segunda, que es Sandokan, el tigre de la Malasia. Pasan 10 años de lo que pasó entre la primera novela, porque de hecho hubo un salto muy grande en tiempo entre cuando lo escribe la primera novela hasta que la vuelve a retomar. Tiene varios años donde no escribe nada de Salgari. De hecho escribe una que se llama Los misterios de la jungla negra, que ocurre en la India y que agarra el culto de los Tuks, y hay una pelea por el culto de los Tuks y todo eso con un protagonista que se llama Tremal Naik. Esto es importante. En esta novela, el tipo, 10 años después, vuelve a la isla. Su esposa se murió de unas fiebres, la con la que se había enamorado. Vuelve solo a volver a retomar la isla de Montprasen. Y vuelve a reconstruir su imperio pirata. En la segunda novela va a ayudar a Tremal Naik, que estaban llevándolo prisionero a otro lado. Porque resulta que Tremal Naik está enamorado de la que era la hermana de la chica que se había muerto. Una cosa así muy rara. Y se va a enfrentar a uno de los grandes protagonistas del que es el Rajá blanco, James Brooke, que por cierto es un personaje real, es un tipo que existió en ese periodo en esa zona. Era un tipo que era un británico, que como se llama, que estaba mandado o tenía contactos con la Compañía de las Indias Orientales, pero que el tipo gobernaba un lugar ahí en, creo que Sarawak, puedo estar equivocado. Gobernaba ese lugar como un feudo propio, era el Rajá blanco. El tipo lo terminan derrocando en la novela, no pasa así en la vida real. Por cierto, voy a tirar un dato que investigando descubrí. No es que solo el Rajab, el James Brooke existió de verdad. Aparentemente, de acuerdo a una investigadora alemana, que yo encontré por ahí el dato, Sandokan existió de verdad, no es un invento. Aparentemente hubo una insurrección en 1840, que es más o menos donde pasa la primera novela, de un montón de tribus contra los británicos en esa zona. La rebelión esta, que es muy poco conocida, tenía una bandera roja con un tigre en medio de la bandera, con la cara de un tigre en medio de la bandera, que es la bandera que usa en la novela Sandokan para identificarse él y su gente. Y aparentemente en este lugar que se llamaba Moludu, una cosa así, un reino chiquitito de por esas zonas, uno de los lugartenientes de uno de los jefes de la insurrección es un tipo que se llama Sandokan, ¿está? Es más, aparentemente, si bien no existe hoy la isla no hay una isla que se conozca como Montprasen, aparentemente en planos antiguos del siglo XVIII, según investigó esta persona alemana, yo leí el artículo y me pareció como guau. Anteriormente, tipo en el siglo XVIII, había una isla en esa zona que se conocía como Montprasen. ¿Cómo puede ser que supiera esto? Porque es una cosa súper oscura. De hecho, perdonen, último dato, el tipo que dio la orden para reprimir de Inglaterra, ¿cómo se llama? Esa insurrección por parte de la Armada Británica que estaba por esos lados, era el comandante en esos años, aparentemente era el comandante en esos años de la Armada Británica de esa zona, que era Lord Cochrane, el mismo tipo que va a ser el que va a contratar San Martín para llevar los barcos al Perú, por ejemplo, un navegante muy loco, un personaje que de por sí es fascinante. O sea, tenemos unas cruzas fascinantes. En términos históricos, esto es muy interesante. Esto es un dato súper desconocido que a mí me resultó súper curioso y que cierra. ¿Por qué cierra? Porque Salgari, antes que escritor, era periodista, y periodista especializado en materiales internacionales. Entonces no es imposible que el tipo descubriera el dato, el tipo se investigaba mucho. Uno ve el laburo que hacía Salgari y es un gran investigador de datos. Pero bueno, volviendo a las novelas de Sandokan, el éxito de Sandokan es enorme, y a partir de ahí va a escribir
son como 11 novelas más, de las cuales va a ir a la India, va a enfrentarse al culto de los Thugs, de estos tipos de asesinos, de estos asesinos rituales que teóricamente existían como secta en la India del siglo XIX. Van a ayudar a que su amigo Yáñez de Gomera, que es como el hermano del alma, que es un portugués que no importa para el tipo no pierde el control nunca y tienes como un personaje fascinante de él porque es como el hermano, así como Sandokan es súper impulsivo, este es más frío que el hielo. Hay un montón de personajes que se van a ir recurriendo en todo el momento en la serie. El hermano, Yáñez se va a convertir en el Rajá de un reino hindú, ayudado por Sandokan, por supuesto. Hay un montón, recupera a Monprasen, porque en un momento lo echan de vuelta, recupera a Monprasen, se pelea con todo el mundo. Les diría que las mejores novelas son las que van de Sandokan hasta A la conquista de un imperio, que son las que básicamente uno leyó en la colección Robin Hood. Las posteriores están bien, pero se nota que está cansado un poco de repetir. Salgari está siempre escribiendo básicamente lo mismo y está un poco cansado de repetir, repite mucho los clichés. Era un momento, ya el último momento, el tipo escribía como loco porque tenía que pagar deudas y escribía novelas como chorizo y se nota. Pero igual tiene sus momentos. A mí me gusta mucho. Yo reconozco que soy muy fan de Sandokan. Me parece un personaje fascinante. Y, por supuesto, tuvo un éxito brutal que todavía hoy se mantiene. Un poco menos porque justamente porque nadie en Hollywood nadie lo conoce. Es una pena. Pero hubo versiones de Sandokan. Hubo una serie de... Hugo Pratt en algún momento dibujó una historieta de Sandokan para el Corriere del Piccoli antes de ser famoso. En los 60, cuando todavía no había sacado ni el corto maltés ni nada. Es como en esos momentos que todavía estaba trabajando por el puchero, pero ya tiene el estilo y todo. Y después hay varias películas de él. Hay un par de películas en los 40 que esas nunca la vi. Hay una película que hacen en 1961 que protagoniza como Sandokan Steve Reeves, el musculoso que hacía de Hércules. Una aventura que, no sé, a Steve Reeves no lo ves como Sandokan en ningún momento. Si uno se olvida de eso, se puede ver, no es horrible, es una de aventuras más o menos bien hecha, nada del otro mundo, pero bueno. Pero la buena no se hizo para cine, sino se hizo una miniserie de 6 episodios para televisión que dirigió Sergio Solima de nuevo, que la fue a filmar a creo que Indonesia, ¿no? Creo que la fue a filmar por la zona, se nota, y que tiene como protagonista a Kabir Bedi. Y si Kabir Bedi, como el corsario negro, calzaba como Sandokan, es que no lo podés creer. Es Sandokan. Es Sandokan. La serie de Sandokan de Sergio Solima son 6 episodios. La dieron, yo me acuerdo haberla visto en televisión abierta allá por los 70 cuando era chico. Yo ya había leído las novelas. Me senté a verla y fue como, ¡oh! Esto es espectacular. Se desvía bastante de la novela original. Tiene momentos muy diferentes de la primera novela. Tiene momentos muy diferentes, pero el personaje y la fuerza que tiene el personaje, y aparte es fabulosa. Yo se las recomiendo. Es una miniserie con 6 episodios. Búsquenla, está buenísima. La música tiene un tema que se los voy a poner, lo vamos a poner al final, porque es un tema que se te pega y le estás cantando todo el rato. Como de Guido y Mauricio de Angelis. Es muy, muy entretenida. De hecho, varios años después hubo 2 miniseries más con Kabir Bedi que no son tan buenas. Primero porque Kabir Bedi ya son 20 años más grande. Es un tipo que ya se le nota que no tiene, no sé, 28, sino que tiene 50. Y se le nota el peso, digamos. Por más que está bien y todo, no es el Sandokan de 1975, ¿no? Está fabuloso. El Sandokan de la serie original está fabuloso, no se puede creerlo, ¿ves? Y decís, tiene toda la fuerza, todo el personaje. Esas se las recomiendo infinitamente. Y les recomiendo que lean las novelas de Sandokan. Lean Salgari, de hecho. Salgari tiene una cosa muy melodramática, si quieren, en algún momento, y tiene algunas novelas que no son tan buenas, y también le pasa igual que a Verne. Se para de escribirte lo que encuentra en el lugar. Hay que entender que eran años donde la gente no podía saber cómo era
el ambiente en la Indonesia, ¿no? Del tipo tenía que contar, no, bueno, llegaron y hay una tribu, hay un animal que es así, se paraba a describir cómo era el animal, porque era para lo que la gente se supiera qué carajo estaban hablando, ¿no? En ese sentido, hoy puede ser un poquito farragoso, pero en serio vale la pena. Sobre todo Sandokan y El Corsario Negro. Son dos series que en serio vale la pena pegarle una leída. Pero bueno, es otro de los grandes autores del siglo XIX. Ya para el siglo XX tenemos que el estándar se va armando. Hay un montón, con la aparición de los pulps, hay un montón de historias de aventuras en el mar, con protagonistas piratas, donde tienen que ver los tesoros y qué sé yo. Incluso también hay un subgénero de copias de el Capitán Nemo, ¿no? Con submarinos o naves submarinas que hacen ataques extraños contra las potencias occidentales, o tienen contra las potencias occidentales, a veces mandados por otras potencias rivales. Estamos hablando antes de la Primera Guerra. Hay todo un subgénero de guerra científica que es fascinante, aunque no sé si es muy divertido hoy, está medio pasado de moda, pero tiene una cosa que hoy se leería como steampunk tranquilamente. Y hasta el siglo, y hay un montón de novelas de piratas en el Caribe que van a aparecer de todo tipo y factor. El autor más interesante de todos los que aparecen en esos años es un autor que era un tipo que era hijo de dos cantantes de ópera, creo el padre era británico y la madre era italiana, o viceversa, no me acuerdo cuál. Un tipo que se llamaba Rafael Sabatini. Rafael Sabatini va a ser un tipo que sabía 6 idiomas, un tipo que estaba metido en el mundo artístico desde chico, por la familia, era traductor, y entonces el tipo en un momento empieza a escribir novelas. La primera novela, el primer éxito que tiene es una que se llama El Halcón del Mar, de Seahawk, que es una historia que está ambientada a diferencia del Mar Caribe, en los piratas de la costa berberisca, los piratas que estaban en el Mediterráneo, en la costa de Túnez, Argel y todo eso, atacando las poblaciones del otro lado del Mediterráneo, las poblaciones cristianas, para agarrar cristianos y venderlos como esclavos. Era parte del negocio, y aparte medio bancados por el Imperio Turco en esos años. Es una novela entretenida, es un tipo que es un lord inglés que termina escapando, se tiene que escapar de un problema, termina en, ¿cómo se llama? Termina esclavizado remando como un galeote en un barco español. Llegan los musulmanes, toman el barco, lo liberan y dice, bueno, en vez de ser esclavo se queda, dice, voy a ser musulmán, se queda y termina siendo la mano derecha del jefe de la zona. Y uno de los tipos más importantes, que en términos, porque es un genio, un navegante genial, ¿no? Va a desenvolverse después porque una mujer que había dejado con todo este quilombo aparece, la venden como esclava, él la compra, hay toda una interna, pero es entretenida la novela. Ahora, después de ahí va a seguir haciendo novelas, va a hacer mucha novela histórica, el tipo es un capo de la novela histórica, pero su mayor hit siempre van a ser historias de piratas. La segunda gran novela y la novela de Sabatini, si quieren empezar, empiecen por esa, es El Capitán Blood, que es una película que también, que hace lo mismo. Peter Blood es un médico irlandés que está en medio de las peleas entre no me acuerdo entre qué reyes están peleándose en Inglaterra. El tipo salva a un herido que era del otro bando, viene y le dice, no, mira, vos sos un traidor porque lo salvaste, pero yo no tengo que ver, soy médico. No, baja en cana y se convierte en esclavo, lo mandan a Jamaica de esclavo a manos de un gobernador muy guacho. Digo, por cierto, había esclavos blancos esto es histórico, esto también es verdad. Sabatini era un muy buen investigador histórico, no escribe pavadas cuando hace cosas. Hubo tipos que por deudas terminaban de esclavos en el Caribe. El tipo queda de esclavo, logra escaparse junto con algunos, se roba un barco español, se roban un barco español y empiezan a convertirse en piratas, pero que solo saquean españoles, ¿está? Y viene, va, el tipo se enamora de la hija del tipo que lo jodía, ella también, pero no quiere saber nada, y entonces al final resulta que el tipo le salva las papas, hay una pelea interna con otro pirata, y hay vueltas y vueltas, y el tipo termina de gobernador de Jamaica. La novela es muy entretenida, es muy entretenida. Sabatini es muy divertido de leer, es un tipo muy ágil. Tiene más vueltas que un camino de montaña,
Pero está muy bien, los personajes están muy entretenidos, vale muchísimo la pena. De hecho, si no quieren ver no quieren ver la novela, véanse la versión en película que hizo en 1930, déjenme buscar el dato, en 1936 o 38, Michael Curtis con Errol Flynn, que creo que fue el papel que hizo que Errol Flynn se convirtiera en un héroe de aventura durante 20 años. No sé si fue esa o Robin Hood. Son dos de los grandes papeles de Errol Flynn, que es un personaje divertidísimo. El tipo va a estar viviendo de eso. La película es una adaptación bastante fiel de la novela, con un Errol Flynn brillante junto a Olivia de Havilland, que es la chica, donde hay unos duelos de palabras y de niveles de aventura entretenidísimo. Hay un gran duelo entre él y el capitán Levasseur, que es un pirata más jodido, que hace John Carradine, el joven John Carradine, que también es el rival de él en Robin Hood, y es otro duelo de espada, uno de esos duelos de espadas que uno siempre pone como modelo de duelo de espada en películas de aventuras. Es espectacular el combate. Les recomiendo mucho esa película, pues es muy divertida. Errol Flynn tiene un carisma glorioso y el tipo durante 20 años va a seguir haciendo eso hasta que se muera. El tipo era un fiestero loco. De hecho, hizo película de pirata. Ahora no me acuerdo, una anécdota de una película mucho más adelante donde el tipo hacía de pirata, ya 20 años después, ya hecho pomada, y el tipo, por ejemplo, decían que el tipo tenía que llegar temprano, el tipo sabían que era alcohólico, ya tenía problemas gordos con el alcohol. Y el director hacía lo posible para que, no hubiera nada de alcohol en el set. Y llegaba a la mañana y estaba todo bien. Y al mediodía estaba más borracho que una cuba y nadie sabía cómo cresta había hecho. Bueno, resulta que se pueden investigar y descubren que Errol Flynn le inyectaba a las naranjas que traía, les inyectaba alcohol y se comía las naranjas. Ese nivel. Esa película ahora no me acuerdo cómo, creo que es Contra todas las banderas, una cosa así. Esa no es el Errol Flynn divertido, aunque es divertido saber estas historias de Errol Flynn. Errol Flynn es un personaje, pero bueno, eso es para otro momento. Les recomiendo mucho la película del Capitán Blood de Michael Curtis, es muy divertida, es una aventura a todo galope, de las buenas de pirata. Si vos decís esta es una de las buenas de pirata, una de las que uno se puede ver y decir, ok, esto sigue siendo un clásico, vale muchísimo la pena. Y la novela también es muy entretenida. Y hay una tercera novela de Sabatini, que también fue un éxito, que también es de pirata, se llama El Cisne Negro. El Cisne Negro también tiene varias versiones fílmicas, la más conocida es una de los 40 con Tyrone Power, pero la novela ahí en este caso la novela y la película, lo único que tienen en común es el título, no tienen nada que ver igual, ¿tá? No tienen nada que ver, la novela es una cosa completamente diferente de la otra. Sabatini es otro de los grandes de la narrativa de piratas. Yo se los recomiendo. También es otro tipo que yo les recomiendo lean. Digo, hay un montón. Estoy poniendo nada más a los tipos que son los más importantes. Novela de pirata, en la literatura del pulp hay toneladas. Incluso a posteriori también va a haber novelas. Hay una buenísima que es On Stranger Tides, que de hecho la van a adaptar en otra de las series que vamos a hablar un poquito más adelante, de Tim Powers. Se las recomiendo, pero ahí después les cuento. Otro personaje importante que también nos va a dar la literatura de piratas, si bien no es el protagonista de la novela, lo conocen todos porque todos lo vimos alguna vez, es el Capitán Garfio, Captain James Hook, que es el archienemigo de Peter Pan, la novela de J.M. Barrie, que es una novela para chicos, donde Hook es el líder de los piratas de Nunca Jamás, que es una tierra obviamente con un tono casi ficticio. Todos saben que al Capitán Garfio le cortaron Peter Pan le cortó la mano y se puso un garfio y la mano le cayó con un reloj en la mano al cocodrilo, y el cocodrilo suena y el tipo tiene que ir el tipo sabe cuándo viene el cocodrilo porque, ¿cómo se llama? Porque escucha el tic-tac de su reloj y lo pone loco, se pone nervioso. En la novela, al final, en algún momento, el reloj deja de funcionar y por eso se lo comen. El cocodrilo se come el Capitán Garfio porque dejó de sonar el reloj, no anda más. Se lo termina morfando, ¿tá? Y Garfio le tiene un odio, lógicamente le cortó la mano a Peter Pan bastante parido,
y toda la historia. Y es un tipo malo porque es un pirata malo. Interesante, que muchas veces eso no se cuenta. Interesante, muchas veces una cosa que no se cuenta es que el Capitán Garfio en la novela de Barry tiene los rasgos del señor Darling, que es el padre de los chicos que Peter Pan trae del Londres victoriano y lo lleva a la Tierra de Nunca Jamás. Ese dato muchas veces no se cuenta, es un dato interesante. Les dejamos los momentos freudianos a todos ustedes, hagan lo que quieran, pero pasa eso. La novela Peter Pan es una novela entretenida, es una novela para chicos que está muy bien. Yo recuerdo haberla leído en su momento y tiene su gracia. Es una novela infantil, claramente pensada para un público infantil. La versión animada de Disney está muy bien. El Capitán Garfio lo hace, la voz se la pone un tipo que se llama Hans Conried, que era un actor especializado en papeles villanescos secundarios, y que después va a terminar mucho tiempo trabajando en animación, haciendo doblaje, cuando no era una cosa de actores conocidos. Y el personaje de Garfio en Disney es divertidísimo. Obviamente le amainan es malvado igual, pero no es malvado, tiene momentos de mala leche, es mal tipo. Pero claro, no es el Garfio de la novela, que es más jodido todavía. No les recomiendo que vean Hook, lo que quiso hacer Disney con Robin Williams y eso de cosas. No es tan buena, la verdad que no es una gran película. Sí les recomiendo una película del año 90 y tanto, que se llama Peter Pan, donde el Capitán Garfio lo hace Timothy Dalton. O sea, el James Bond uno de los James Bond, con un actor británico muy entretenido, que acá hace de Garfio y también hace el señor Darling. En ese sentido respeta la idea de la novela. El papá de los chicos también en el Nunca Jamás hace de Garfio. Y es una adaptación muy entretenida. La verdad vale mucho la pena, una con actores. Esa se la recomiendo que la vean. Para seguir con personajes importantes adentro del mundo de los piratas, durante muchas décadas, de varias décadas, casi no hubo un montón de cosas olvidables de piratas, hasta que en el año 2003 Disney agarra la idea de usar sus juegos de Disneylandia para ambientar historias, y la que mejor le funciona a eso es Piratas del Caribe. La primera es La Maldición del Perla Negra. Hay 5 películas de entre el 2003 y el 2017 de Piratas del Caribe, todas protagonizadas por Jack Sparrow, el personaje de Johnny Depp, que realmente el personaje de Depp es muy divertido, es es un antihéroe total, con un estilo muy Depp, ¿no? Es Johnny Depp, es un personaje muy raro, que sospecho que ya la habrán visto. Calculo que cualquiera de ustedes la vio. Si no las vieron, véanse mínimo las 3 primeras. La primera, La Maldición del Perla Negra, es buenísima. No tiene desperdicio La Maldición del Perla Negra. La segunda y la tercera amplía muy bien el mundo, genera muy bien la estructura de lo que va pasando, tiene momentos brillantes. Johnny Depp está particularmente divertidísimo. También está buenísimo Geoffrey Rush como el Capitán Barbosa, que es una especie de el archirrival de ¿cómo se llama? De Sparrow, que también es muy divertido. Entre los dos están haciendo show actoral todo el rato. La película es muy divertida, la primera es muy divertida, la segunda y la tercera se dejan ver. Las dos siguientes, la cuarta la cuarta, que se llama Stranger Tides, está basada en esta novela que decía de Tim Powers, donde no aparece Sparrow. La cuarta novela, de la cuarta película de Pirata del Caribe, On Stranger Tides, no está basada en una novela que se llama On Stranger Tides de este tipo Tim Powers, que es una gran novela, pero que no tiene nada que ver con el universo de Pirata del Caribe. Hicieron una cruza media forzada que... eso. Y la quinta es inmirable. La quinta, ahórrense el trabajo porque es inmirable. Realmente, ahórrense el trabajo, es una pena que terminen así. Pero eso, por lo menos las 3 primeras se pueden ver sin sufrir. Y llegamos al último gran pirata de la cultura popular de estos últimos tiempos, que nace en 1997 en Japón, en un manga dentro de Shonen Jump, que es One Piece.
con el Capitán Monkey D. Luffy, 109 volúmenes, publicándose de 1997 hasta ahora. Teóricamente son 516 millones de copias vendidas en todo el mundo, 416 en Japón, son los mangas más conocidos de Japón. Tiene una serie de anime que es eterna, que seguramente muchos de ustedes ya vieron, o están viendo, o van a ver. Yo no quiero decir demasiado, es de Eiichiro Oda, probablemente haya gente que puede hablar mucho más que yo, así que eso, lo que quiero destacar es que uno de los mangas más famosos de la historia del manga es uno de piratas, ¿está? Uno de piratas con toques fantásticos, con fuera del concepto de no estar en un espacio histórico. Ya que estamos, voy a nombrarlo, aunque preferí dejarlo, otra gran serie con piratas de Japón, que es el Capitán Harlock, Capitán Raimar, que es una de piratas ambientada en el espacio, que funciona muy bien. El Capitán Harlock es héroe de chico nuestro, de Leiji Matsumoto. Todos vimos, los que tuvimos suerte, pudimos ver la serie animada que dio en el año 80, una pasada o dos, por Canal 11, que nunca más de nada porque la dieron sin censura. Les garantizo que era una cosa que no se podía creer en esos años, porque era violenta. Pero bueno, la voy a dejar porque no sé si entra dentro de lo que estoy buscando en el género, creo que da para otro tema. Y mismo, One Piece es una serie importantísima. Yo no quiero hablar de ella porque seguramente hay mucha gente que sabe más que yo de eso y seguramente hay millones de podcasts de One Piece, así que no tiene sentido hablarlo. A ver, después de ahí hay muchas, estos son los autores, los personajes, las novelas como lo básico, lo importante, los tipos que hay que saber para, si quieren averiguar un poco sobre piratas de ficción, estos son los que están. Después hay secundarios que están muy bien. Les voy a hacer una breve lista de gente que son películas, cómics, de cosas que son menores, pero que vale la pena pegarse una leída. Por ejemplo, si quieren ver películas, la primer película de piratas que hay que ver, si les gusta, si se bancan el cine mudo, es El Pirata Negro de 1926 con Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks es el gran héroe de acción del periodo mudo, muy ágil, muy especialista en películas de capa y espada, de aventuras, de saltar de un lado, de saltar al otro. Acá tiene una escena brillante cuando rompe donde corta una vela de un barco de arriba para abajo, que la han copiado infinitas veces. Errol Flynn le debe muchísimo en el estilo a Fairbanks. Tiene la cosa de ser una película muda, tienen que bancarse ese estilo, pero es muy entretenida. La película se banca para mi gusto, se banca muy bien con el paso del tiempo y todo. Otra película para ver de piratas es The Crimson Pirate, El Pirata Hidalgo, El Temible Burlón en España. Chicos, traducción española, a mí no me pregunten. Que es de Robert Siodmak, 1952, con Burt Lancaster. Burt Lancaster, acá es una película que es una comedia de acción todo el rato, tiene momentos muy divertidos. Hay muchas cosas que Piratas del Caribe le va a robar de momentos casi cómicos a la película. Burt Lancaster era un tipo que venía de haber actuado en el circo y se nota acá todo el rato. De hecho, el compañero de aventuras el compañero de la película, el sidekick en la película, era un tipo que laburaba con él en el circo. Entonces vos ves todas las escenas de acción, de saltos, de cosas. Es muy entretenida, es muy kid friendly, es muy poco salvaje, es muy divertida, para mi gusto tiene mucha gracia, se deja ver todavía con el paso del tiempo, todavía se deja ver muy bien. Para mí esa película hay que verla. Después, otra película para ver es El Capitán Kidd de 1945 de Roland B. Lee, donde Capitán Kidd era un personaje de verdad, existió, es un pirata verdadero que terminó colgado por haberse robado un tesoro y haber acusado de piratería, en que el tipo decía que no, que en realidad él era un corsario y le estaban metiendo el muerto, él había pirateado cuando en realidad tenía patente de corso, que era legal. Digo, acá hay una diferencia, vamos a explicar. Corsario era, vos armabas un barco, un reino te da una carta de corso, vos pedís, o un país te acargó para poder atacar a naves de países rivales, ¿está?
Y solo a esos, no podías atacar a otros. El pirata atacaba al que quiera y no tenía ninguna protección, digamos. Pasaba muchas veces que un tipo que consiguió una patente de corso o un pirata en algún momento se declaraba una guerra entre, no sé, España y Francia y le decían, bueno, sí, vamos a robarle solo me dio patente de corso a Francia, vamos a robarle a los británicos. Se hacía la paz y los tipos tenían que seguir morfando y decían, bueno, a la mierda la patente de corso y vamos a robarle al que sea. A diferencia de eso, lo que pasaba es que cuando eras corsario no te ahorcaban por pirata porque era un acto de guerra y en cambio la otra cosa era te robó, te cuelgo porque es un ladrón. En el caso del Capitán Kidd, el tipo tiene una patente de corso, la tiene, pero en algún momento parece que empieza a laburar de pirata. Y ahí lo atrapan y lo condenan y lo cuelgan. Fue un caso famoso y teóricamente tuvo un tesoro que nunca se encontró, que debería estar por ahí. En la película adaptan eso. Y el papel del Capitán Kidd lo hace Charles Laughton, un actor británico fabuloso, un tipo feo, pero con un nivel de intensidad actoral muy entretenido y el personaje acá se lo come. La película está bien, pero él es un gran personaje. De hecho, le va tan bien que en algún momento, años después, cuando estaba de capas caídas, repite el personaje en una película que se llama Abbott y Costello contra el Capitán Kidd, que es una película, una comedia de Abbott y Costello con el Capitán Kidd. Que es divertida, obvio, no es lo mejor de Abbott y Costello, pero claro, Charlie Laughton come escenario como si fuera, ahí sí se va al carajo, come escenario como si fuera sin problemas, ¿no? Se divierte como guanaco, aunque parece que no le gustó mucho el laburo con Abbott y Costello, pero no sé muy bien. Les recomiendo igual la original, la del Capitán Kidd de 1945. Otra película para ver es La Mujer Pirata o And of the Indies de Jacques Tourneur, un gran director, un gran director de acción, que es una novela de piratas, con de protagonista una mujer pirata, que es Jean Peters, que es Anne, que es esta pirata que hay toda una intriga romántica y qué sé yo. Es una novela es una película muy divertida, vale mucho la pena verla. Y tiene una protagonista femenina como pirata, que no siempre pasa. Otra película con protagonista femenina, pero que no sé si hay gente que le gusta, a mí no me termina de gustar, es La Pirata, que es de 1995, de Rennie Harlin, con Geena Davis, Cutthroat Island. Es una de piratas que intentó que fuera un blockbuster y fue un fracaso, le hundió la carrera a Geena Davis totalmente, y pasa un poco esto, no termina de ser, para mi gusto no termina de ser ni chicha ni limonada, ni se lo toman en serio ni se lo toman en joda, está como ahí, tiene buenos momentos, pero que como que le falta 5 para el peso. No es inmirable, pero como que le faltan 5 para el peso. Eso, si la quieren ver, no debe ser difícil encontrar. Eso, y vean cómo se hunde la carrera de Geena Davis. Ya por el lado de los cómics, la serie que les recomiendo que lean se llama Barbarroja, que teóricamente está basada en el famoso Pirata Barbarroja, pero nada que ver, porque Pirata Barbarroja primero estaba en la costa tunecina y este es de los Piratas del Caribe, que es con guión de Jean-Michel Charlier, creo que es el coso, y dibujos de Jubelin, que es un pirata con la barba roja, va a tener montones de aventuras en la pilot, van a ser un total de 15 volúmenes. De hecho, está recopilado en integrales, que no sé cuántos deben salir, pero hace no mucho se recopiló integrales. Son historias muy divertidas, son historias de piratas muy bien contadas. Y por cierto, el pirata va a ser parodiado por Goscinny y Uderzo en los famosos piratas de Asterix. ¿Vieron que el capitán de los piratas de Asterix es rojo y tiene toda esa tripulación? Bueno, empezó como una joda de Goscinny y Uderzo a Charlier, que era colegas de Pilot, jodiendo con el personaje, y obviamente adquirió vida propia, pero los piratas de Uderzo empiezan como una parodia al Barbarroja de Charlier y de Jubelin, que también salían en la Pilot. Ese es como el dato curioso. Se dejan leer muy bien, son novelas, son aventuras van de cine clásicas de aventura que se deja leer sin ningún inconveniente. Otros personajes, si se quiere, más o menos importantes dentro del cómic, es para mí la otra gran serie de cosas, porque no sé, la DC tiene algunos. En la época de los 40
y 50 hay historias de piratas en la Golden Age y la Silver Age, pero la verdad que no son, ninguna es muy buena. Creo que probablemente el mejor chiste que hicieron sobre piratas es lo que hacen ese cómic adentro del cómic que hace Alan Moore en Watchmen, que es una historia buenísima en sí, pero que no es una de piratas. Es muy divertido que sea el universo alternativo, las historias de superhéroes sean las historias el éxito sean las historias de piratas, ¿no? Por cierto, me estaba olvidando otro gran momento del personaje de Nemo en el cómic es la Liga de los Extraordinary Gentlemen de Alan Moore, que va a estar protagonizándolo y va a tener un spin-off donde la dinastía del príncipe Nemo se va a mantener y va a tener hasta un spin-off de 2 aventuras o 3 aventuras en donde la nieta del Capitán Nemo, que también es la nueva Capitán Nemo, porque se van poniendo el mismo nombre como capitán, se enfrenta nada más que a Ayesa, la reina inmortal de las novelas de Rider Haggard, ¿no? Si hay algo que tienen las historias de la Liga Extraordinaria, tiene millones de referencias, es el show de la referencia. Las de Nemo particularmente tiene una historia que pasa en las montañas de la locura de Lovecraft, otra que pasa en el Metrópolis de Fritz Lang, convertido en Berlín y con el Dr. Mabuse. Hay una tercera historia que pasa también en un lugar que ahora no me puedo acordar, también es otra situación de otra serie, con miles, centenares de miles de referencias. Y Nemo obviamente es un personaje integral adentro de la saga de League of Extraordinary Gentlemen, para que lo tengan, ¿no? Digamos. Y la otra serie, otro gran pirata, otra gran novela gráfica de piratas es La balada del mar salado, que en el fondo es eso. El corto en ese momento es un pirata, Rasputin es un pirata, el monje es un pirata. Es toda una historia que está ambientada con la cuestión de la piratería en el siglo XX. No les voy a decir, léanla, no les voy a hablar de La balada del mar salado porque ¿para qué? Léanla, punto, no jodan. Y después, también en Hispanoamérica hubo personajes interesantes adentro del género de piratas, tanto en novelas como en cómic. Por lo de las novelas tenemos en España, ahí les cuento. Por el lado de las novelas en España tenemos la serie de El Pirata Negro, es una serie que sale por Bruguera a finales de los 40, es una serie escrita por un tipo que se llama Arnaldo Visconti, que es el seudónimo de un tipo que se llama Víctor de Brigode. De Brigode es uno de los grandes autores de la novela popular de la segunda mitad del siglo XX en España. Está cabeza a cabeza con José Mallorquí, que es el otro gran autor de novelas populares. Pero El Pirata Negro fue una serie que tuvo montones de capítulos, es un héroe aventurero, es un pirata muy al estilo de Errol Flynn, valiente, decidido, que se mete en millones de internas, se pelea con todo Dios, tiene aventuras con cliffhanger. Esto salía en novelas cada semana o cada 15 días. Todas las novelas eran con un continuará, con perpetuo que llegaba. Después en un momento se corta y se hace como libro de bolsillo, los bolsilibros. Es muy entretenido el estilo de Brigode, que es pulp puro 100%, donde todo va pasando y es como que todo avanza sin parar, a todo galope. De hecho, a las novelas del Pirata Negro le fue muy bien en Alemania en su momento, tuvo mucho éxito en Alemania también, vendió mucho. Hay como 100 y tantas novelas del Pirata Negro. De hecho, tuvo un intento de reedición hace poquito y algunas que se consiguen relativamente fácil. Relativamente. Es muy entretenido de leer El Pirata Negro, es muy divertido. La otra, una serie, y por el lado de Argentina, un señor llamado Rodolfo Belliani, que es uno de los grandes autores desconocidos de la literatura fantástica argentina. Hablamos de él con Mariano Buscaglia en el capítulo anterior cuando hablamos de la literatura argentina olvidada. Tiene su propia serie de piratas. Esta serie se llama El Marqués de la Torre Bermeja y es básicamente un noble español que le destroza a la familia una banda de piratas británicos y decide hacer algo que no pasaba en la vida real, que era que los españoles tener sus propios corsarios para atacar a los piratas del Caribe. Eso no pasaba, en realidad, España no hacía eso. Pero bueno,
en la ficción pasa, el Marqués de la Torre Bermeja escribe, tiene varias aventuras muy entretenidas. Belliani es un gran narrador, es otro de esos autores que hay que rescatar porque es un narrador muy divertido. Las historias las sacó por Editorial Tor, creo que llegaron como a ser como 20 episodios. Son son muy divertidas. Yo leí un par nomás, pues no tengo todas, pero todas se dejan leer muy bien. Y lo curioso es que después el tipo va a escribir novela, porque el tipo escribió para todos lados. Escribe para la editorial Acme, en la colección Robin Hood. Saca un libro que se llama El Capitán Rebelde, que es una de piratas basada en un personaje holandés de verdad, que existió, una novela histórica, digamos, ¿no? Con los datos exactos, pero sí, es una novela histórica bien entretenida para chicos, y donde hay un guiño al Marqués de la Torre Bermeja. Eso uno lo descubrió porque leyó las novelas, y eso, si uno no lo cacha, está escondido. Es el famoso easter egg que dejó escondido Belliani ahí. Y Belliani escribió varias novelas de piratas, sobre todo en la colección Robin Hood. Aparte de esta del Capitán Rebelde, escribió Rayo Dorado y El Hijo del Corsario. No las leí esas dos, pero les digo, Belliani es un autor que hay que leer. Es un autor muy divertido, se deja leer mucho, me encantaría que se rescate, vale mucho la pena. Y en la colección Robin Hood también hay, como dato curioso, hay otro autor de la editorial que se llama Eros Nicolas Siri, que era el traductor de las novelas de Sandokan. También va a escribir una novela biográfica basada en Bouchard el Corsario, que es la novela histórica basada en Hipólito Bouchard, que es nuestro corsario argentino. Ustedes saben, Hipólito Bouchard, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1812 o 13 le da patente de corso. El tipo se va a navegar por el Pacífico, saquea las costas del Pacífico, entra a robarle a los españoles. De hecho, lo que se cuenta es que vieron que hay varias banderas en Centroamérica que se parecen a la bandera argentina. Resulta que la primera aparición de las ideas independentistas vino de la mano de este tipo que venía con un barco con la bandera de franja celeste, blanca y celeste a robar ahí. Y dicen que eso fue lo que lo trajo. No sé si es verdad o no. El tipo también saqueó California, ¿tá? Cuando California era todavía parte de México. Es un personaje interesante, Bouchard, digamos. Y hay una novela basada en él que escribe los Nicolas Siri en la famosa colección de tapas amarillas de la colección Robin Hood. Esto por el lado de las novelas. Y por el lado del cómic tenemos también varias cosas. Por ejemplo, en España, una serie llamó El Cachorro, de Juan Iranzo, que sale entre 1951 y 1960 dentro de lo que se conoce como el formato de cuaderno de aventura. Un formato apaisado, a ver, me explico, amigos argentinos, como si fueran de la Patoruzú, alargadita, de correría de Patoruzú. Bueno, eso es el cuaderno de aventura. En ese formato alargado, con menos hojas, pero que funcionó durante muchos años como el principal lugar donde se distribuía la aventura en la España posfranquista. Probablemente vayamos a hablar más del Cachorro con un invitado que espero que venga a futuro, así que voy a contar un poquito menos. El Cachorro es un pirata que se enfrenta a otros piratas, tiene un nivel de agilidad, es muy ágil de leer. Está muy bien, es una aventura juvenil que se deja leer bastante digna. Probablemente lo voy a dejar acá, no hay mucho más que contar. Y por el lado de Argentina tengo 3 series para nombrar, en orden cronológico. En 1934, el diario El Mundo, uno de los diarios que salía en ese momento, saca una tira que se llama Quique el Niño Pirata, que es una aventura de un niño pirata que es el capitán de un grupo de piratas, que es una de las primeras historias de aventura seria de Argentina. La tira tiene un estilo medio viejo para lo que es ahora, porque de hecho ni siquiera tenía globitos, tenía texto y imagen, el texto contado por abajo e imagen por arriba. Pero la tira funcionaba como tira en el diario y dominical, con una página completa, y la dibujaba un tipo que se llamaba Luis Cazeneuve. Luis Cazeneuve, porque es un tipo que en su momento, en esos años, tiene mucho éxito, y que para la década del 40 se va de Argentina y va a laburar a Estados Unidos, donde va a trabajar en muchas series junto con su hermano Arturo, en muchos de los comic books de la Golden Age. ¿Tá? Ese es como el dato curioso de eso. Quique, el Niño Pirata, todo el mundo dice que es una cosa muy adocenada, muy difícil de leer hoy, pero bueno, no me voy a meter porque no lo leí. Tengo la referencia. La segunda serie sí la leí, es de 2 años después, de 1936, sí la leí.
Y realmente es muy... Tiene sus cosas de ancianidad, pero igual se deja leer, todavía se lee bastante bien, que es Hernán el Corsario de José Luis Salinas, que es donde José Luis Salinas se va a hacer conocido para el público lector. José Luis Salinas, un tipo que era un ilustrador, que les iba muy bien, y que Dante Quinterno lo llama en Patoruzú y le dice, hacete una historia. Y hace una historia de Hernán, que es un niño corsario, un niño que termina en una intriga de piratas, que termina metiéndose con los corsarios. El argumento está bien, no es nada del otro mundo, pero los dibujos de Salinas son, a ver, para que tengan idea, para mi gusto, Salinas es un tipo que está al nivel de Harold Foster, Alex Raymond, en el estilo de la ilustración de la narrativa realista, con una cosa al detalle impecable. Y de hecho, para mi gusto, en algún punto es hasta menos hierático que Raymond. Es como mucho más ágil. Lo de Hernán el Corsario, uno mirándolo no se puede creer. Y no es imposible leer, cuesta un poco. Hay una reedición muy vieja de Record de la década del 70. Pero y creo que en Naira están los números de Patoruzú donde alguna cosa aparece. Mírenlo porque en serio el dibujo de Salinas es mortal. Ya en esos años es mortal. Después de ahí es mejor todavía, ¿no? Digamos, va a tener 40, 50 años más de laburo y es subiendo todo el rato. Es que no se puede creer. Hernán Corsario es una de las primeras joyas de la historieta argentina definitivamente. Y para finalizar tenemos otro corsario que es Roland el Corsario, que es una serie que sale en Columba en 1974, creo que en la revista Fantasía, si no me equivoco, con guiones de H.G.O., Héctor Germán Oesterheld, y dibujos de José Luis García López, cuando todavía estaba en Argentina y no se va a Estados Unidos. Roland también es vienen, le destruyen la cosa, se convierte en corsario, enfrenta a los piratas. Está muy bien contado, Oesterheld narra muy bien, es muy entretenido. El dibujo de García López es ya pela, chapa, pero por todos los rincones. Dibuja solo 27 números. Después de ahí se va a ir a Estados Unidos, va a dejar de hacerla y la va a agarrar principalmente David Mangiarotti. Hay varios dibujantes, pero la va a hacer durante más tiempo David Mangiarotti. Y cuando Oesterheld deja de escribir, la va a tomar en los guiones Alfredo Grassi. No está mal, pero obviamente los episodios clásicos son los 27 primeros de H.G.O. y de José Luis García López, que no se puede creer. En serio, es un nivel de esas cosas maravillosas de Columba. Y bueno, acabo de terminar, no se me ocurre más que decir. Hay mucho más y obviamente puedo hacer si me pongo en detalle estoy todavía 5 horas y no es la idea. Espero no haberlos aburrido. Yo sé que espero para la próxima vez tener un invitado. Esta vez fue una emergencia. Espero que les haya servido la información y que algo de esto les sirva para encontrar material que muchas veces se pasa de largo. Mientras tanto, seguimos investigando cosas raras acá en Posquiología. Yo soy Roberto Barreiro, les digo de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Calcen sus patas de palo, calcen sus sables y vayan a la mar en busca de la aventura. ¡Arr!